Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Les agradezco si me confirman si me están escuchando adecuadamente. Sí, Confirmado. claro. Ok, muchas gracias a todos y todas. Bueno, muy bien, hoy ya en la última clase del curso de métodos de regresión. Hoy vamos a estudiar dos temas muy interesantes que son hacer regresión a través de deep learning o redes neuronales y luego hacer regresión a través de métodos de reducción de la dimensión, en particular como el análisis en componentes principales y el análisis en componentes principales, digámoslo así, supervisado, como vamos a ver más adelante. Bueno, muy bien, esos son los dos temas muy importantes del día de hoy. Decirles que, bueno, hoy termina el curso de hoy en 8. Este, es la entrega de la última tarea, como siempre a las 6 p.m. hora de Costa Rica. Y de hoy en 15, de hoy en 8 no hay clases y de hoy en 15 estaríamos iniciando el curso de programación en lenguaje R, que si mal no recuerdo ya es el último de este año para esta generación. Profesor, respecto a eso, ¿cuáles lunes no estarían dando clases? Porque vi que sí es como, o sea, digamos, sí hay como una especie de vacaciones ahí, digamos. Ok, bueno, sí, voy a aprovechar la pregunta suya, cierro acá mi video para aclarar ese punto que es muy importante. Eh, Voy a ir acá a la página de Promidad y entonces si ustedes van ahí donde dice fechas de cursos, ahí está. Entonces vamos a ver si esto cómo está. Entonces ustedes estaríamos empezando programación en lenguaje R el día, voy a abrir acá el calendario. Ajá, lo voy a poner más pequeñito. Estaríamos iniciando el día 30 de noviembre, que efectivamente es de hoy en 15. Entonces ese día inicia. Luego hay clases para que ustedes se programen sus vacaciones y todo. Habrían clases el 7, el 14 y el 21. Es la última clase. Sí, sí se dan las 4 clases este año. Luego Promidad cierra toda esta semana a partir del 22. De hecho, la única clase de esa semana es la del 21. Cerramos toda la semana del 28 y toda la semana del 4. Y volvemos hasta el 11. Lo cual quiere decir que la tarea de este último día del que les dije del 21, en realidad tienen un montón de tiempo para hacerlo, queda hasta el 11. ¿Ven? Y el siguiente curso empezaría el 11. Creo que esto está malo porque ese día, bueno, ahí lo vemos, pero sí, sí ese día, el 11, sería la entrega de la última tarea. ¿Ok? Así es como está. Lo que, digamos, lo importante acá es que para que ustedes se planeen bien sus vacaciones y todo, pues, la última clase es el 21, pero ahí entramos en un receso de 3 semanas. Ok. Y volvemos hasta el 11, que sería la entrega de la última tarea del curso de R. Bueno, muy bien. Me dice José Castro. Yo ya llevé el curso anteriormente. ¿Habrá algún curso avanzado de R en algún otro curso libre? Sí, José, a veces ofrecemos un curso de R avanzado. De vez en cuando lo ofrecemos, que ya es un curso para aprender a hacer paquetes, para hacer programación orientada a objetos en R, para usar Shiny, etcétera. Ya un curso de R realmente de programación R avanzado. Ahí puede estar al pendiente del sitio web para, si quiere llevarlo. Otra opción es que lo lleve offline, en una versión pregrabada que está por ahí. Y entonces el profesor lo atenderíamos, digamos, vía correo. Es una opción que casi nunca la hacemos, pero como usted ya ha llevado varios cursos, puede hacerlo si quiere, para que lo valore. Bueno, muy Profesor, bien. Sí, adelante. sí, a mí me gustaría hacer una consulta antes de comenzar la clase. ¿Una consulta de qué, Silvia? Bueno, me gustaría más que todo saber su opinión. Eh, eh, bueno, nada más permítame terminar aquí que Javier me dice, hoy me enviaron un correo indicando la última clase es el 4. No, 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 tal vez no haga caso, es que a veces la última clase es el 21.
Sí, bueno, la última clase es el 21. Le dijeron que era el 4. Bueno, podría ser, porque este dice que va a empezar el ¿qué se me hizo? Métodos avanzados el 11. No, es que ahí hay algo raro. Si la última clase es el 21, ese día sí vamos a dar clases. Pero lo cierto es que estas 3 semanas está cerrado. Eso sí. ¿Cuándo es el curso online? Me dice José, cuando usted lo defina, José. Eso es ya una cuestión suya. Bueno, ahora sí, le voy a dar a Silvia la palabra que me había preguntado antes. Adelante, Silvia, sí. Gracias, profesor. Es sobre un tema reciente y que ha sido un tanto polémico en el país, que ha sido lo del examen de admisión del tecnológico. Ajá. Me llama la atención, ¿verdad? Porque es un modelo que al final tiene una variable salida que es aprobado o no aprobado, Sí, pero es como segmentado en como en cuatro categorías. sí. Y ha sido, ¿verdad? Polémico, criticado. Entonces me gustaría saber su opinión como matemático, como estadístico y como docente, ¿qué le parece este modelo? Bueno, Dave, muy bueno, dado que es un tema que me interesa, sí, para mí es lo peor que ha hecho el TEC. Conste que yo también soy graduado del tecnológico, yo estudio computación en el TEC, en toda su historia. Yo espero que la Sala Constitucional tire eso abajo, porque se viola el principio de igualdad de derechos, se viola el principio de que los recursos públicos son para los más calificados, sean pobres, sean ricos, sean de zonas lejanas, sean de zonas cercanas, sean mujeres, sean hombres, sean negros, sean blancos, sean gays, sean lo que sea. Entonces ahí se viola un principio absolutamente. Ellos definen unas cuotas a dedo, es como elegir quién entra a dedo, eso no se puede hacer con los recursos públicos. Y entonces, digamos, el TEC dice, por ejemplo, como gran cosa que entró más gente fuera de la GAM que de la GAM. Eso es absolutamente absurdo. Suena muy bonito, yo estoy de acuerdo que se motive a la gente de los lados más pobres, pero fuera de la GAM no vive ni el 30% de la población costarricense, entonces no es proporcional. El mejor ejemplo de que eso es una contra, eso va contra todos los principios, es que estudiantes de los colegios científicos entraron muy, muy, muy pocos. Estudiantes que se habían sacrificado toda una vida, que son de bajos recursos, que están ahí por mérito propio, no logran entrar ahora al tecnológico. Entonces es un fracaso total, en mi opinión, que va a tener consecuencias muy graves en el futuro, porque le están bajando el nivel completamente al tecnológico. Entonces, cuando esa promoción empiece a avanzar, van a tener, sumado eso a la pandemia, al desastre que ha sido este año, el TEC ha sido un desastre peor que las otras universidades, no pudo arrancar los cursos, los estudiantes han pasado los cursos ahí de maneras dudosas y bueno, es un desastre total. Y sumado esto a que ahora va a entrar otra promoción que viene mal formada, con un año, bueno, perdón, hay los que no son costarricenses, con un año de clases que fueron totalmente, digamos, a media máquina. El año pasado con una huelga todo el año, imagínense. Bueno, en mi opinión es si viola principios constitucionales gravemente, ¿verdad? Porque que es el principio básico al derecho de igualdad, ¿verdad? Y entonces termino con eso, o sea, todos tienen igual derecho, como les dije antes, y debería ser una cuestión de capacidad. Y, o sea, el que debe entrar ahí, igual que es en la UCR y en la UNA, son los que tienen mayor capacidad para salir con éxito, sean estos de la raza que sean, del color que sean, de la condición económica que sea, género, etcétera. Entonces ahí sí hay una violación grandísima. Pero bueno, no sé si le contesto, Silvia, esa es mi opinión. Sí, muchísimas gracias. Y ya digamos, viéndolo solamente como modelo, en ese caso que ellos hacen como estas cuatro segmentaciones, ¿verdad? En ese caso Sí. tienen que hacer, por ejemplo, cuatro modelos. Sí, pero ¿Cómo, es que cómo ellos lo funcionaría escogieron, hacer sí, algo sí. así? Se supone que deberían haber hecho 4 modelos diferentes, Ah, ok. pero sí, el problema es que no hicieron examen de admisión. Y entonces la Ujú, selección es básicamente a dedo. Y ujú. entonces las notas de colegio no son comparables.
Ningún colegio es comparable con ningún otro, ni aun siendo los dos privados o los dos públicos o los dos Todos los científicos. científicos, es increíble. Es impresionante, eso para mí es impresionante. O sea, hubo gente de los científicos del mismo tecnológico que no fueron admitidos. Entonces es impresionante eso. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Sí, por una falta mejor ni digo la palabra, porque la Universidad de Costa Rica pudo hacer el examen de admisión, siendo 3 o 4 veces más grande, ¿eh? Y la Universidad Nacional, con protocolos y todo esto. Entonces, ¿cómo va a decir el TEC que no puede? Pero bueno, es otro tema, entonces, pero es tan interesante que me hizo hablar. Muchas gracias. Dice, con gusto. Me dice Kenneth si soy yo quien va a dar el curso de programación R. No, el curso de programación R, bueno, yo voy a estar detrás del curso de programación R, pero el curso de programación R lo va a estar impartiendo alguien mucho mejor que yo para el curso. Espérenme para ver. Que es el único profesor certificado por R Studio, uno de los 3 únicos que hay en Latinoamérica, que es Carlos Agüero, que aquí ustedes pueden ver, nosotros somos R Studio certificado y Carlos es certificado como instructor de R directamente allá en Palo Alto, en California. Entonces, Carlos van a ver un extraordinario profesor de este curso, tiene el triple de paciencia que yo, sabe mucho más R que yo, y es certificado para enseñar R. Yo voy a estar en el curso, de hecho van a ver que voy a estar en la primera clase, voy a estar siempre constantemente encima del curso también, aparte de otros compañeros, pero sí, entonces él es... Ok, bueno, muy bien, entonces así está, pues van a ver que es un excelente curso de R, es el primer entrada a la codificación, y a partir de ahí no es solo van a aprender R ahí, R van a aprender de ahí en adelante en todos los cursos, hasta el último curso donde ustedes ya van a salir programadores intermedios avanzados de R. Esta es una primera, digamos, ingreso a la codificación para que puedan seguir los demás cursos. Bueno, muy bien. Me dice José, ¿cuál es el costo? Es el mismo, José, el mismo. Bueno, muy bien. Me dice Luis Paulino, ese es de lo peor que ha sucedido en esa institución. Pues sí, coincido con usted, José. Sí, es una cosa muy terrible porque, perdón que hable de esto y me extienda, pero sí, es que viola principios muy básicos, ¿verdad? O sea, el que tiene derecho a estudiar en una institución con recursos públicos es el que sea el más apto según algún criterio científico, no un criterio usted entre, usted no entre, ¿verdad? O sea, es muy negativo, eso nunca había pasado en Costa Rica. Y yo lo único que espero es que la sala constitucional lo tire abajo y obligue al TEC a hacer un examen de admisión como tiene que ser. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar. Perdón por abrir aquí mi chat. Cualquier pregunta, como siempre, con mucho gusto a través del chat o pueden abrir los micrófonos. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de Deep Learning y regresión para redes neuronales. Y regresión con redes neuronales. Bueno, recordemos que la regresión es cuando la variable a predecir es categórica y la clasificación cuando es numérica. Ya habíamos estudiado redes neuronales en otro curso, entonces nada más aquí vamos a ver cómo esto se adapta. Recuerden que en una red neuronal teníamos capas de entrada y capas de salida. Normalmente la capa de salida es una sola, que es la variable a predecir. Algunas veces se ve así, por ejemplo, cuando la variable a predecir tiene 3 categorías. Python, por ejemplo, suele hacerlo así, como una variable para cada categoría. Pero en el fondo, la red neuronal siempre tiene una, que es la última de la variable a predecir. Si uno tuviera 2 variables a predecir, es mejor construye 2 redes neuronales, en vez de pensar que una va a predecir 2 cosas. Bueno, entonces tenemos, como ustedes recordarán, capas de entrada, capas ocultas, y las capas de salida, que normalmente, por lo menos en R, es solo una. Bueno, recuerden que los perceptrones, que fueron la técnica que estudiamos en el curso pasado, consistían básicamente en calibrar una red neuronal, consistían en encontrar los pesos que se le va a dar a cada una de las variables que entran a una neurona y encontrar aquí no está un sigma
que era digamos, el punto de corte o la probabilidad de corte en la regla de decisión aquí en la neurona. Entonces la neurona, recuerden, bueno, ya lo habíamos visto, trata de emular el cerebro, es algo viejo, ¿verdad? No es nada nuevo, pero que en los últimos años, gracias a Google, gracias al desarrollo del poder informático, ha ido tomando mucha fuerza nuevamente. Entonces, recuerden que esto se llaman los pesos, la salida, etcétera. Y bueno, la red neuronal, la más básica de todas, que es la conocida como el perceptrón, que funciona muy bien, a pesar de ser muy simple, básicamente es casi como una regresión, que es multiplicar cada variable por un peso. Y eso es lo que es una regresión. Si tuviéramos una red de una sola capa y una sola salida, en el fondo eso es lo mismo que una regresión lineal. ¿Ok? ¿Qué tiene una regla de decisión? Si es menor que un cierto valor, declara, por ejemplo, 0, y si es mayor, 1, o podríamos decir falso o verdadero. Y esto es lo que se le llama el umbral, ¿verdad? Entonces, si ponemos un umbral de 0.5 aquí, básicamente, y tenemos solo una capa, estaríamos ante una red neuronal, ante una regresión. Y eso es lo que se llama un perceptrón. Ahora, los perceptrones pueden ser más complejos, pueden haber varias neuronas aquí, pero todas siguiendo ese mismo principio de que multiplico los pesos por las variables. A eso es lo que se le conoce como un perceptrón. Entonces, el perceptrón, si yo paso el umbral acá a restar, yo lo puedo ver así, como los pesos multiplicados por las variables más b, menor o igual a un 0 o mayor a 0. Digamos, esto sería, le pusimos b, pero es el mismo que aquí se llamaba u. ¿Verdad? Lo paso al otro lado. Yo lo pasé a restar, pero si lo pongo negativo era pasarlo a sumar. Entonces es lo mismo. Básicamente, bueno, aquí tomando b igual a menos u. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama como el modelo del perceptrón. Este modelo del perceptrón tiene varios problemas. Uno, bueno, que no cumple esto que voy a decir ahora. Por ejemplo, que un pequeño cambio en los pesos W o en el B, en el umbral B, implique un pequeño cambio en la salida. Eso lo que quiere decir en matemáticas es que no sea caótico. Un modelo predictivo que un pequeño cambio en la entrada produce un cambio grandísimo en la salida se llama un modelo caótico. Es lo que se llama en matemática la teoría del caos. Aunque parezca raro, esos son los que forman los fractales. No sé si alguna vez han visto los fractales. Pero bueno, se supone que en este curso estudiamos modelos que no sean caóticos. Uno quiere modelos que no sean caóticos. Entonces, esta propiedad hace posible el aprendizaje en una red neuronal. Pero uno desea que esto sea viable en una red neuronal. Podemos modificar los pesos y el B, el umbral, con el fin de modificar el comportamiento de la red, pero que sin que hayan cambios abruptos en la salida. Bueno, entonces, esta es una red neuronal ya de 2 capas, ¿verdad? Entonces aquí recuerden que la idea es que un cambio, esto lo que quiere decir es, digamos, un pequeño cambio en los pesos W en todas las capas, produzca ojalá un pequeño cambio en la salida. Eso es una propiedad muy deseable en cualquier modelo predictivo, incluso no solo en las redes neuronales, sino en todos los que hemos visto. Pero desgraciadamente, esta propiedad no la cumple el perceptrón. Es muy sensible el modelo del perceptrón. Pequeños cambios en esos pesos a veces provocan cambios muy tremendos en la red neuronal. Incluso ya lo habíamos visto en el curso pasado, ¿verdad? Cómo a veces converge, a veces no converge el modelo del perceptrón. Entonces, para evitar este problema, resulta que las redes neuronales, el modelo del perceptrón se modifica al modelo que se llama la sigmoidea o sigmoidea, que simplemente, y lo habíamos visto en el curso pasado, recuerden que yo les había dejado una tarea, que es antes de tomar la decisión, aplicarle esta función sigmoide. Entonces uno le pasa aquí el valor que viene de la red neuronal y esto lo que tiene es como un efecto de suavizado que hace que la red como que se comporte más suave, la salida. Y eso evita, o por lo menos logra en la mayoría de los casos,
que un pequeño cambio en la entrada no produzca cambios tan violentos en la salida. Ese es el objetivo de aplicarle un sigmoide a la red neuronal. Recuerden que lo habíamos visto en una tarea. Yo les había puesto la red sigmoide. Es en realidad, antes de aplicar esto, que es el modelo del perceptrón, entonces yo se lo paso, por decirlo así, como parámetro a la función sigmoide. Y eso le da como un suavizado, vean. Aquí, digamos, puede estar la red neuronal del perceptrón. Y la del sigmoide es esta de aquí abajo, más bien, que se ve como más suave, ¿eh? Entonces eso hace que un pequeñito cambio, ¿verdad? Aquí puede ser muy abrupto en el eje Y, mientras que aquí un cambio en el eje X hace un cambio más suave, más pequeño en el eje Y. Entonces eso es lo que logra el aplicar la sigmoide a una red neuronal perceptrón. Entonces en ese caso incluso se le conoce como una neurona sigmoide o sigmoidea, si lo decimos en español. Bueno, eso para explicarles algo que vimos el curso pasado, que yo se los dejé en una tarea, recuerdan, hacer una red con la sigmoide. Bueno, hay otras que se usan, ¿verdad? Que bueno, no, esta, perdón, yo les expliqué mal, perdón. Estas son dos sigmoides. Esta también es una sigmoide. Pero dependiendo de qué tan grande sea esto o qué tan pequeño. La que es el perceptrón es esta, que es mucho más violenta. Si W está por aquí, 0. Y si está por aquí, que parecía muy cerca, 1. Entonces vean que la decisión es, digamos, más abrupta. Mientras que aquí la decisión, por ejemplo, en esta es más suave, de si me voy al 1 o al 0, al falso o el verdadero. Este es, digamos, gráficamente cómo decide un perceptrón y esto es cómo decide la sigmoide. El que sea un poquito más abrupto, ¿no? Depende un poco de qué tan grande sea este número. Pero en todo caso va a ser más suave. Bueno, entonces, esa red tiene esa ventaja. Digamos, entonces se comporta mejor. Ante pequeños cambios en la entrada no produce cambios tan violentos en la salida. Bueno, ya habíamos visto que eso se llaman las funciones de activación. Esta se llama la función de activación y lo que normalmente entonces es escoger f como una sigmoide, entonces se llama rex sigmoidea. Si escogemos una función escalón, estamos hablando de un perceptrón. Entonces, aquí es muy sencillo, vean. Esos son variantes de modelos de clasificación. ¿Por qué todas estas que les hablé son clasificación? Porque la idea es que dé 0 o 1, digamos falso o verdadero. Buen pagador, mal pagador. Es un típico problema de clasificación. Entonces yo siempre tengo que mandarlo a una clase. La regresión no. Recuerden que la regresión simplemente yo quiero que prediga el número. Entonces la regresión se logra de una manera muy simple, que es usando esta red neuronal, la que se llama lineal, también se le dice Adaline o regresión lineal. Simplemente no le voy a aplicar ninguna función, ni esta, que es la escalón, ni esta, que es la sigmoide, perdón, ninguna, sino que voy a dejar el valor tal cual dé. Y entonces, claro, si yo dejo que dé el valor tal cual predice, entonces lo que estoy prediciendo es una regresión, porque ya no está prediciendo 0 o 1, sino está prediciendo un número. Entonces, simplemente el cambio que se hace en la regresión es que no hay una regla de decisión, sino que de una vez el valor que dé, ese es el valor de la predicción. Entonces, eso no logra que prediga un número. En el fondo, se da uno cuenta que las funciones... Profesor, adelante. Perdón, eso es lo que uno conoce, o por lo menos he leído ahí como aprendizaje por refuerzo o algo así, o no, estoy perdido. No, eso tiene que ver más con deep learning, con redes neuronales todavía más complejas que no vamos a estar estudiando aquí. Pero no, aquí digamos no hay un refuerzo. Podríamos decir que esto es una especie de refuerzo, ¿verdad? Que esta función sigmoide me ayuda a decidir si me la llevo a un 1 o me la llevo a un 0. Pero la idea con la regresión es no hacer nada de eso, sino lo que me dé la función, lo predigo. Digamos, si me da aquí, esta es la predicción, 0.65, por decir algo. Si me da aquí, esta es la predicción, 0.25. Entonces vean que la predicción es directa, sin ninguna transformación de camino. Entonces la predicción es un número, que es lo que queremos en regresión, ¿verdad? Que la predicción sea un número, no una categoría. Entonces simplemente ese es el cambio que se hace en regresión para que
en redes neuronales, perdón, para que la predicción sea una regresión. Eso es todo. En el fondo es exactamente los mismos principios, las mismas redes, pero a la hora de tomar la decisión, no aplico ninguna función de decisión. Vean que estas son funciones que ayudaban a decidir si lo tiro a 0 o 1. ¿Lo ven todas? Y esto es no hacer nada. Entonces, no hacer nada es lo que nos permite lograr que la red neuronal sea una regresión. Bueno, entonces, aquí hay algo interesante. Ustedes saben que, déjenme, yo estoy aquí con una presentación, desde hace rato estoy con eso. No sé por qué aquí no se me actualizó. Todavía está tratando de sincronizar. Déjenme ver. Porque... Ah, ya sé qué es lo que pasó. Sí, estoy viendo. No, no se preocupen, que el cambio no es mayor. Estaba viendo la presentación del año pasado. Déjenme ver. Porque aquí agregué algo que es importante. Es lo mismo, sí. Es la misma cosa. Pero, entonces vean, aquí pues, me acordé porque me acuerdo de que esto yo lo resalté. Ven, para regresión se usa la función de activación lineal en la neurona de la capa de salida. Eso es todo. Bueno, las redes neuronales están pensadas para funcionar con variables numéricas. Entonces, la idea es que las variables categóricas, como casi siempre se hace en regresión, se transformen a códigos dummy. Pero para redes neuronales, la ventaja es que Regressor incluye automáticamente las variables categóricas como códigos dummy o códigos disyuntivos completos. Entonces, no se preocupen, ven, aquí lo pongo. En Regressor, las variables categóricas automáticamente las transforma en dummies. Entonces, no hay que hacer nada. Simplemente dejar la tabla tal cual viene. Entonces, en esto hay que tener cuidado. Casi en todos los métodos que hemos visto, él transforma automáticamente las variables a dummy. Si mal no recuerdo, déjenme repasar. En la regresión clásica, él las usaba como categóricas y las transformaba a dummy. En la regresión Lazo y Rich también, ¿verdad? Ya me olvidó. En árboles de decisión también y en todas las variantes de árboles. Solo había uno que no, era Support Vector Machines, en el que había que hacerlo de forma explícita. Pero bueno, en eso hay que tener cuidado. La próxima versión de Regressor, ese método que no lo hace, lo vamos a hacer que lo haga para que sea automáticamente siempre los estudiantes sepan que internamente él lo hace. Pero bueno, en los métodos que vamos a ver hoy, que son redes neuronales y análisis en componentes principales, automáticamente Regressor por debajo hace la transformación. Bueno, entonces vamos a ir a correr el mismo ejemplo de las clases anteriores, que es el de las casas de Boston, cuyo valor a predecir es el valor promedio de las casas. Bueno, muy bien. Vean que aquí teníamos dos variables categóricas, que eran estas. Si limitaba con un río que hay en esa ciudad y si la cantidad de negocios era cerca de la casa era baja, media o alta. Entonces, esta ya las transforma en dummies, como van a ver ahora. Bueno, entonces vamos a ir a correr Regressor. Déjenme cerrar esta aquí también para no ir a usar la versión vieja. Creo que me metí en la carpeta equivocada antes. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a usar regresión con redes neuronales. Bueno, si tienen alguna pregunta o comentario. Mientras cargo aquí Regressor. Ok. Vamos a ver. Es que yo cerré el chat. Bueno, vamos a ver. Me pregunta David. Si son categóricas, ¿no deberían ser Q-1 variables? No. Buena pregunta, David. Sí, en la mayoría de los métodos son Q-1, porque la última la deduce es complementaria. Pero en redes neuronales no. En redes neuronales van a ver que él aquí lo dice, ¿verdad? Que dice que me pregunta, vamos a ver. Él hace Q categorías. Sí, buena pregunta.
Buena pregunta, David. En todos los que hemos visto hasta aquí y en el que vamos a ver más adelante hace Q menos una categorías, porque la última no hace falta, pero en redes neuronales sí hace Q categorías. Bueno, entonces vamos a ir a ver Boston Casas. Datos. Boston Casas. Ok, yo creo que aquí era coma, punto, si mal no recuerdo. Sí. Ven, entonces aquí están estas dos variables categóricas y todas las demás numéricas. Y la variable a predecir el valor promedio. Entonces lo dejamos así. En transformar, ahí las dejamos todas así, no hay que transformar nada. En configuración hay que tener mucho cuidado de que escoja bien la variable a predecir. Ya les debe haber pasado a ustedes. A mí me ha pasado que estoy resolviendo todo y después me doy cuenta que la variable a predecir estaba mal. Bueno, muy bien, voy a usar 7525. Genero training testing. Y me voy a mi red neuronal. Aquí está. Él empieza a correr automáticamente con los parámetros por defecto. Y vean que las redes neuronales son muy inestables. ¿Ven? Me dice que no converge. Entonces voy a hacer otro intento. Voy a usar aquí. Ven que por defecto él tiene dos capas ocultas. Dos neuronas en la primera y dos neuronas en la segunda. Voy a ponerle aquí 3. Y este numerito está muy bajo. Voy a subirle a 50,000. Son los pasos que él va a iterar para tratar de converger. Converger es que quiere decir en matemática, en análisis numérico, que el algoritmo termine. Lo que está pasando es que con 5,000 tal vez no le da tiempo de terminar. Eso es como el for que lleva el algoritmo, el ciclo, corre 5,000 veces y si no ha encontrado los pesos, termina. Entonces mejor darle más chance. Lo que puede pasar es que, claro, dure mucho. Vamos a darle ejecutar aquí. Y ahora sí, ven. Aquí encontró algunos de los parámetros del modelo, ¿verdad? Pero lo importante aquí es ver la red neuronal. Vean qué bonita mi red neuronal. Recuerden que estos que están en negro son los Ws. Estos son los umbrales, los que están en azul. Y los negros son los W, los pesos. Vean aquí que preguntaba el compañero, ¿quién fue que me preguntaba? David y compañeros, ven aquí, vean, limita RC, no, y limita RC, sí. Ven que las dos variables las usó. Ven aquí, negocio mínimo alta, negocio mínimo baja y negocio mínimo media. ¿Lo ven? Sí, está muy chiquitito. Voy a hacerlo más grande. Sí, ven que sí están las tres categorías. Eso es una pregunta muy buena que me hacía David. Curiosamente, la red neuronal sí usa las tres variables, las tres categorías como si fueran tres variables. Cuando todos los métodos, los demás dejan dos y la última la eliminan porque en realidad se puede saber como complemento de las otras dos. Bueno, entonces vemos la predicción del modelo. Aquí valía $33,000, el modelo predijo 30,000. La dispersión se ve que es buena. La predicción y vemos los índices generales, un 92% de correlación entre la predicción y el verdadero valor, eso es bueno. Un 11% de error, que es relativamente bajo. Ven que la raíz del error cuadrático medio es 3.6. Es bueno porque es más bajo que el mínimo. O el error absoluto medio también es bastante bajo. Entonces, digamos lo que nos dio bastante bien. Voy a intentar con 3 capas solo para ver si esto mejora. Voy a decirle aquí 4 neuronas, 3 neuronas y 50,000 pesos. Lo voy a dejar así. ¿Cuál es la mejor red neuronal? Eso nunca se sabrá. Es uno de los grandes dilemas de las redes neuronales. Profe, y hacer una red de una sola capa, en ese caso sería una regresión lineal. Sí, sí, ahora lo intentamos. Una red de una sola capa es una regresión. Sí. Ven, ahí encontré otra red neuronal más sofisticada. 4, 3, 2 y 1. Ahora ven qué interesante. No necesariamente mejora, ven. Ven, empeoró, lo ven. O sea, una red neuronal, eso es lo muy jodido de las redes neuronales. Más grandes no necesariamente implican mejor resultado. Quiere decir que ahí se produjo como un overfitting.
entonces era mejor la otra. Hoy también vemos reducción de la dimensión. Sí, Adolfo, ahorita vemos reducción de la dimensión. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahí está nuestra red neuronal. Esto es otra cosa interesante, es que vean, yo puedo ponerla a correr otra vez. ¿En cuánto estaba aquí? A ver, en 84. Voy a ponerla a correr otra vez. Puede ser que mejore o empeore. Vean, ¿lo ven? 92. Con la misma configuración de red. ¿Por qué? Porque encontró otros pesos. Y eso es uno de los grandes problemas de las redes neuronales. Pueden haber redes neuronales inmensamente buenas, pero el problema es encontrarla, porque hay miles de millones de opciones. Venga, ahí la voy a poner a correr otra vez, a ver qué pasa. 91, ven, bajó un poquitito. Entonces todo depende, recuerden que habíamos visto en el curso anterior, de si está en un óptimo local o en un óptimo global. Aquí claramente está en un óptimo local, porque el tiro anterior dio un poquito mejor. Pero tampoco estábamos seguros que ese era el óptimo global. Podría haber una mejor todavía. Vamos a ejecutar otra vez. 90. Bueno, podemos intentar con 4 capas. Vamos a dejar así, 4, 3, 2, 2. Voy a subirle aquí a 100,000 pesos. Le voy a ejecutar. Vamos a ver si no dura mucho. Ahí está, 91, ¿ven? Una red neuronal más sofisticada todavía. Profesor, y en la vida real, entonces, ¿qué se hace? Se itera, digamos, es una iteración haciendo combinaciones de muchas Sí. capas, de n capas, de... El problema es que son millones de millones de millones de posibilidades. Entonces, sí, lo que se trata es de probar con algunas combinaciones. Hay algunos artículos que dicen algunas ideas, pero en realidad no hay ninguna. Ahí no queda más que lo que hace Google. ¿Qué es lo que hace Google? Tiene unas megacomputadoras que trabajan por horas, días, hasta que encuentran una red neuronal que es súper buena. Todavía no saben si es la mejor, pero encontraron una extraordinariamente buena y se quedan con esa. Vean que esta es bastante buena, 91, aunque la que había encontrado antes me había dado 92, ¿se acuerdan? Voy a ejecutar otra vez, al rato sube, 89, bajó. Otra vez, 88, bajó. Otra vez. O sea que estoy en óptimos locales. Entonces ahí buen poder de cómputo es lo principal. Curiosamente ahora está durando mucho más. Ven qué interesante. Ok, qué interesante. Ahora está durando mucho más. Como que no está logrando encontrar un óptimo. Bueno, muy bien. Dejémosla ahí dándole un rato. Y vamos a ir a hablar de... Ahí está, 88. No mejoró tanto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a hablar de métodos de reducción de la dimensión. Ok, otro método para hacer regresión. Basado en análisis en componentes principales y más en general en reducción de la dimensión. Algunos de ustedes planteaba esta idea la clase anterior o la tras anterior, no recuerdo, pero pues sí, la idea de en lugar de usar las variables originales x1, x2, digamos, hasta xp, ¿qué tal si calculo las componentes? Y por ejemplo, me quedo hasta la tercera componente nada más. Y uso esto para hacer la regresión. Tiene una ventaja, y es que por lo menos va a ser más simple y más rápido el cálculo. Lo que no sabemos es si va a ser mejor, ¿verdad? Probablemente no. Ok. Entonces, bueno, eso es un poco la idea. Me dice Jairo, si yo encuentro un modelo, ¿cómo puedo aplicar los datos nuevos? Bueno, eso lo habíamos visto en el curso anterior. Y también vimos en el curso anterior cómo se hacía en Predictor. En Discover se hace, voy a ponerle una vez esa para contestarle esa pregunta. En Discover hay una parte aquí que dice predicción de individuos nuevos. Entonces, básicamente lo que se hace es poner en un archivo con el mismo formato los individuos nuevos. No sé si se acuerdan, el curso anterior lo habíamos hecho y aquí es exactamente igual.
Aquí se cargan los datos, se transforman los datos, se parametriza el modelo, ¿ven? Se escoge el mejor modelo. Ahora les puedo hacer al final, bueno, es que no sé si tengo datos, pero no importa. Un ejemplo acá, y aquí se predicen. Ahora, en la vida real, Jairo, eso se hace desde la consola de R y lo vamos a aprender a hacer después. Cuando yo encuentro una red neuronal extraordinariamente buena, lo que hago de una vez es guardarla en el disco duro. Entonces guardo el modelo en el disco duro y después lo uso para predecir individuos nuevos. Pero bueno, Regressor y Predicto tienen un menú que se llama aquí predicción de individuos nuevos. Ok, bueno, ahora si nos da tiempo hacemos un ejemplo con Regressor. Bueno, muy bien. Entonces, la idea acá es que, bueno, la variable a predecir es numérica. ¿Ok? Porque queremos hacer regresión. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer análisis en componentes principales. Recordemos que ya habíamos visto el análisis en componentes principales como un método exploratorio. Y que la idea es sustituir las variables originales por las componentes. Por ejemplo, por 2 componentes. ¿Verdad? Entonces cambiamos 5 variables por 2 componentes. Y eso en el curso, en el primer curso nos permitía ver el plano principal y el círculo de correlaciones. Aquí el objetivo es otro. Aquí el objetivo es reducir la dimensión para usar las componentes para hacer una regresión. Entonces, la regresión con métodos de reducción de la dimensión, los métodos de reducción de la dimensión no es solo el análisis en componentes principales, hay muchos. El más común es el análisis en componentes principales. Hoy vamos a ver 2. Entonces, la idea es, cambiar las variables originales por las componentes. En el caso de entonces, yo, digamos, tengo P variables y calculo M componentes principales, sea con el método que sea. Y entonces, normalmente se toma M menor que P, menor estricto. ¿Por qué? Porque si yo tomo M igual a P y uso estas componentes, es exactamente lo mismo que usar todas las variables. Entonces no tiene sentido. Si va a hacer eso, mejor use todas las variables, porque le va a dar los mismos resultados, porque en el fondo si uso todas las componentes, estoy usando una transformación, una rotación de las variables originales, que en el fondo son las mismas. Entonces la idea es usar M, normalmente. Bueno, ahora vamos a ver que el modelo a veces lo sugiere, M componentes con M menor que P. Y entonces hacemos una regresión clásica, lineal, como la que vimos el primer día, pero en lugar de usar las variables, usamos las componentes. Y no le llamamos beta, sino le llamamos zeta, como para distinguir, pero este sería como el beta 0, este sería el beta 1 y este sería el beta M. Nada más que le llamamos zeta para distinguir que son las que multiplican a las componentes, no a las variables originales. Y vamos a tener un error como siempre, en la regresión siempre hay un error. Bueno, entonces igual buscamos con las componentes, las citas, de manera que se minimice el error cuadrático medio. Nada más que en lugar de las variables originales, las componentes. Entonces eso es. Entonces ahora hay que estimar M más 1 coeficientes. Antes eran P más 1. ¿Por qué M más 1? Porque por el beta 0. ¿verdad? Recuerden que desde beta 0 hasta beta M, ¿cuántos hay? M más 1. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, muy sencilla. Entonces, en el análisis en componentes principales, si usamos ACP, la idea es que se transforman las variables originales en componentes principales. Entonces, vamos a ver hoy el ACP y el MCP, que ahora vamos a ver qué es esto. Pero bueno, el ACP es el que ya conocemos. Entonces, la idea es muy sencilla. Simplemente, ya conocemos el análisis en componentes principales. El análisis en componentes principales, recuerdan que es un método no supervisado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un método exploratorio. Recuerden que no hay variable a predecir, simplemente el ACP trata de encontrar patrones en la data sin ninguna variable a predecir. Y sirve como método de la reducción de la dimensión, que es lo que estamos haciendo hoy. Cada componente, como ustedes recordarán, explica un porcentaje de la varianza o de la información que hay en los datos. Entonces recuerden que, por ejemplo, cuando yo uso 2 componentes se pierde información, se pierde varianza.
Los primeros componentes generalmente explican la mayor parte de la varianza o de la información que tiene la tabla. Entonces la idea es usar las primeras m componentes principales en lugar de las p variables originales. Como les decía antes, con m menor que p. Y si yo tomo m igual que p, no tiene chiste porque entonces en el fondo es como estar haciendo la regresión clásica. Usamos estos componentes o estas componentes como predictoras de un modelo de regresión lineal. Surgen dos preguntas interesantes. ¿Garantiza un mejor modelo? ¿Cuántos componentes deberían usar? Entonces, la respuesta a esto, primera pregunta, la vamos a ver. ¿Garantiza un mejor modelo? Hay un supuesto racional que normalmente uno podría pensar que las componentes principales explican la mayor varianza en las variables predictoras, también va a explicar la mayor varianza en la variable a predecir Y. Pero desgraciadamente esto es falso. Es decir, que las componentes principales expliquen bien las predictoras no necesariamente implica que predicen bien la variable a predecir. Entonces eso es un fallo que vamos a resolver ahorita más adelante. Pero no necesariamente. Ahora, en muchos casos sí. Sí pasa, pero no necesariamente es cierto siempre. Eso se puede probar matemáticamente. Si se cumple, el modelo modificado dará mejores resultados que el modelo original, pero no siempre se cumple. Entonces, no siempre el modelo modificado va a dar mejores resultados que el original. Ahora, aún así podría valer la pena usarlo, aunque no dé mejores resultados. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tenga una tabla de datos con 1000 variables y yo logre reducir esto a 5 componentes. Entonces, aunque el resultado sea un poquito más malo, tal vez podría ganar muchísimo en tiempo de cómputo, en interpretabilidad, en muchas cosas. Entonces, puede ser que aún así valga la pena hacer la regresión con las componentes. Dice, pues toda o la mayoría de la información relacionada con Y está contenida en los Z. Esto es en el caso de que sí se cumpla, pero no necesariamente se cumple en el ACP. Bueno, ¿cuántas componentes usar? Entonces habría que usar la cantidad de componentes que minimicen la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Resulta que Regressor hace eso. Él prueba digamos que tenemos 10 variables. Entonces él prueba con 2, prueba con 3, así, hasta llegar a 10. Muchas veces se da cuenta que lo mejor es 10. Entonces, ¿qué es lo que eso le está diciendo? Que lo mejor es usar todas las variables originales. Que no es mejor usar las componentes. Ahora, como les digo, aún así, podría ser por razones de interpretabilidad de tiempo que valga la pena usar componentes. Bueno, la cantidad óptima se obtiene con validación cruzada, que es algo que vamos a ver en el curso de métodos avanzados. Tiende a dar mejor en casos en los que los primeros componentes son los que capturan la mayoría de la información. Siempre el ACP es mejor cuando las 2 primeras o las 3 primeras componentes capturan mucha información. Eso es un hecho. Usar M igual que P, entonces, usar la cantidad de componentes igual que la cantidad de variables es equivalente a usar la misma regresión. Lo que les explicaba. Si yo tengo 20 variables y uso 20 componentes, va a dar lo mismo. La regresión clásica que la regresión sobre las componentes. Lo mismo en el sentido de la misma resultado en las predicciones. Me dice Jorge, no le entiendo. Eso obtiene con B. Este mensaje lo estoy enviando en privado. Ah, ok. Seguro tenemos ahí un error. Bueno, muchas gracias. Ahí después lo reviso. Ok. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, seguimos adelante. Bueno, entonces, Regressor hace este gráfico. En el eje Y grafica el error cuadrático medio. Y en el eje X grafica la cantidad de componentes. Entonces, y lógicamente uno quiere que el error sea el más bajo posible. Entonces Regressor le va a buscar este punto, que es de esto que parece como un codo de Jambú, el punto donde se minimiza el error cuadrático medio. Entonces Regressor solito
Regresor solito le encuentra la cantidad de componentes óptima. Si le marca aquí en el último punto, quiere decir que le está diciendo es mejor una regresión lineal clásica. Por lo menos desde el punto de vista de precisión es lo mismo. Entonces, mejor use una regresión clásica. ¿Ok? Eso es una manera de verlo. Otro gráfico que hace Regresor es este análisis de la varianza. Pone en el eje Y la varianza explicada de la variable a predecir. Igual él le sugiere un punto de estabilidad, donde dice, aquí en este caso, con 16 componentes estoy explicando toda la varianza. Entonces use 16 componentes. Es decir, en otras palabras, con 16 componentes se alcanza la inercia máxima. Entonces se logra ver toda la información que había en los datos. Entonces igual, puede ser que le sugiera aquí. Ok. Entonces estos dos gráficos se usan para decidir cuántas componentes. Regreso lo sugiere. Ahora yo lo puedo cambiar ahora como van a ver a mano. Profesor, perdón, no entendí el gráfico anterior. No, ese sí, el anterior. Sí. Este es que, digamos, recuerden que cuando yo comparo el valor real contra la predicción, entonces yo voy calculando el error cuadrático, que es la suma de esto. La sumatoria, la raíz cuadrada de esto. Entonces esto es el error. Entonces, entre más pequeñito, y aquí lo pongo, raíz del mean square error, en inglés, la raíz del error cuadrático medio. Entonces esto, entre más pequeño sea, mejor. Entonces esto sería si lo hago con una componente. Esto sería si lo hago con 2. Esto si lo hago con 3. Aquí si lo hago con 4. Ah, ok, gracias. Y entonces, ¿qué es lo que me dice ¿Dónde encontró el mínimo? Con 16 componentes. Entonces, anda buscando el mínimo de esta curva. Ahí es lo ideal, son 16 componentes. Eso es lo que le está diciendo el gráfico. Y le dice en qué momento se estabiliza la varianza. Aquí que quede un máximo. Entonces vean que curiosamente dio igual. Muchas veces tiende a dar igual. Cuando se minimiza el error, se maximiza la varianza. Ok. Profe, y en este caso también sería un mínimo local. No, aquí no, porque aquí no estamos corriendo un proceso de optimización. Aquí estamos corriendo, digámoslo así, todas las posibilidades que habían. Y entonces aquí sí estoy seguro que con esto era lo mejor que podía hacer. Claro que esto requiere mucho cálculo, ¿verdad? Bueno, pero el regreso lo hace porque lo hace con todas las posibilidades. Ahora, la ventaja es que aquí es una buena pregunta la que hace el compañero. No es un problema combinatorio, porque no hay que probar la 2 con la 3, la 3 con la 1, la 7 con la 1, la 7 con la 3. ¿Por qué? Porque recuerden que el ACP tiene una característica, no sé si se acuerdan, y es que las primeras componentes van acumulando la mayor cantidad de información. Entonces, siempre tomar estas, siempre, digamos, las primeras componentes son las mejores. Entonces, no hay que analizar todas las combinaciones, sino ir agregando nada más. Y eso hace que, aunque sean muchas, aquí hay que hacer 17, 18 y 19 intentos. Entonces, no es un problema combinatorio, que es el que sí se puede producir en redes neuronales. Es una buena pregunta. Bueno, entonces voy a ir a hacer eso a Regresor y ahora vemos la otra opción que tenemos. Bueno, muy bien. Entonces, vean, aquí tenemos los mismos datos de Casas Boston. Entonces me voy aquí a reducción de la dimensión. Ven que él por defecto lo hizo y lo hace rapidísimo. Por defecto, él tiene esto aquí, ven, cantidad de componentes, automático. Entonces, él lo está calculando por defecto. No es que sean 2. Este número es un poquito engañoso. Él centra y reduce los datos por defecto y está usando ACP o MSP. Ahora les explico qué es MSP. MSP en lugar de ACP. Bueno, entonces, ¿cómo sé yo cuántas componentes usó? En este grafiquito. Ven que es el que les estaba mostrando. En este caso me está diciendo, uso todas las componentes.
Entonces casi que me está diciendo hubiera sido lo mismo hacer una regresión lineal clásica. Si lo analizo con la varianza, también me dice, vean, use todas las componentes. Por cierto, aquí se me olvidó decirles qué se me hizo. En este caso, regresor también, ¿qué se me hizo? En este caso, vean, aquí lo tengo. El ACP y el MCP incluye automáticamente las variables categóricas como códigos disyuntivos completos. Si una variable tiene Q categorías, entonces regresor incluirá Q-1 componentes. Entonces también las incluye automáticamente. Nada más que, entonces, vean qué interesante. Les voy a explicar eso. Bueno, primero voy a ver la predicción del modelo. Ahí está, aquí está el gráfico de dispersión. Se ve bueno. Y los índices generales, 87% de correlación. Le puedo dar ejecutar otra vez y siempre da igual. Ven, este no tiene un problema de optimización. Siempre va a dar igual. Ok. Entonces siempre va a dar igual. Algo les iba a decir. Vean que aquí dice, aquí donde dice el modelo, dice que está usando 14 componentes. Entonces, acá, ¿por qué 14 componentes? Entendamos eso. La tabla de datos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, vamos a ver si lo conté bien. Tiene, voy a ir marcando aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 variables. ¿Por qué me salen 14 componentes entonces? La variable a predecir no cuenta, ¿verdad? Son las variables predictoras. ¿Por qué me salen 14? Porque esta variable, limita el reset, tiene dos categorías. Entonces recuerdan que dos categorías. Entonces él deja 2 menos 1, deja una variable. Entonces ahí queda igual. Pero esta, negocio mínimo, tiene 3 categorías. Entonces él deja 3 menos 1 variables. Deja 2, o sea, agregó una. Entonces, por eso, si teníamos 13, si tenemos 13 variables, nos quedan en el modelo 14 componentes. Ven, que lo marca aquí. Entonces, esa es la explicación de por qué 14 componentes si teníamos 13 variables. Ok, y entonces observen que voy a quitar todo esto aquí para que no vaya a haber torta. Entonces ya les expliqué que el modelo todas las veces que lo corra da exactamente igual como ustedes ya vieron, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes vieron que lo ejecuto aquí. Y si me quedo aquí, ejecutar, todo sigue igual siempre. No hay ningún cambio. Incluso aquí se ven los índices generales. Ven. ¿Qué sí podría provocar un cambio? Si me voy a los datos y vuelvo a generar training testing. ¿Por qué va a cambiar? Porque quienes quedaron en training y quedaron en testing son otros. Entonces eso podría provocar un cambio. Entonces si nos vamos aquí a reducción de la dimensión y le doy a ejecutar, entonces puede ser que dio diferente. Dio 86 y siempre me está diciendo que usa todas las variables. Ahora vean, esto es interesante. Bueno, vamos a ver aquí. Estoy en 86% de correlación. Yo puedo decirle, no sea automático. Úseme 6 componentes, nada más. Entonces, vean qué interesante, ven. Usé 6 y pasé de 86 a 84. Yo podría decir, hice un buen cambio, perdí un 2% menos, pero ahora solo tengo 6 componentes. Ven, él me lo marca aquí. Entonces podría ser que el sistema, el modelo es más simple, corre más rápido, etcétera, y no perdí tanta precisión. Entonces, eso se hace aquí. Le pongo manual o automático. Entonces, si le pongo manual, yo escojo cuántas. Si le pongo automático y lo voy a ejecutar, ven que me vuelve a poner todas.
Profe, disculpe, en el fondo, no sé si lo estoy entendiendo bien, después de hacer la reducción, digamos, lo que está pasando en el fondo es una regresión lineal Sí. con componentes ya agrupados. Entonces, ¿existe algún método que haga o sea, o bueno, o no sé si uno lo puede hacer, digamos, haciendo una reducción en la parte de exploración de datos y después, digamos, ya irse con soporte vectorial, con redes neuronales, con potenciación? Sí, sí se podría hacer. Y estando en la consola de R, digamos, aplicarle a las componentes Support Vector Machines o una red neuronal, sí se podría hacer. Sí, 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 tiene toda la razón, porque aquí yo lo que estoy haciendo es con las componentes hacer una regresión lineal, pero usted tiene toda la razón. Con esas componentes podría aplicarle una red neuronal o lo que sea, un árbol de decisión. Inclusive un lazo, digamos, que nos quitaría aún más. Inclusive un lazo, sí, toda la razón. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hago? Tengo otra tabla de datos. Sí, correcto. Y abre un montón de posibilidades, ¿verdad? Es una muy buena observación. Sí, por defecto esto fue pensado así para hacer regresión lineal, pero tiene toda la razón. A estas 6 componentes yo podría aplicarle cualquiera otra de las regresiones. Ahora, regreso no lo hace. No lo hace, pero si estuviéramos aquí en la consola de R, como vamos a ver más adelante, en cursos más adelante, uno lo puede hacer. Fácil, fácil. Calculo las componentes, las guardo en una tabla de datos y a eso le aplico una red neuronal. Ok, muy buena pregunta, muy interesante esa pregunta. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con la reducción de la dimensión. Y vamos a ver esto de... Ok. Bueno, resulta que, como vimos, el ACP toma en cuenta, tiene el problema de que, vean que yo tengo aquí las variables predictoras y de último aquí tengo la variable a predecir, ¿verdad? Y entonces yo aplico el ACP solo con esta parte, ¿verdad? No con la variable a predecir. Entonces, como vimos al inicio, de eso no garantiza que la regresión mejore porque el ACP no necesariamente las variables predictoras, cambiar, reducir dimensión, no toma en cuenta la variable a predecir Y. Entonces, hay una regresión que se llama el MSP, una variante que trata de sí tomar en cuenta la variable a predecir. Y a eso se le llama mínimos cuadrados parciales, que tiene una fórmula matemática un poquito complicada. Dice, esto es una versión supervisada del ACP, que me quedó un punto ahí. Es decir, se construye un ACP guiado, o dicho de otra forma, que toma en cuenta la variable a predecir. Entonces, la idea es construir unas componentes, pero que sí se alimenten, por decirlo de alguna manera, de la variable a predecir. Porque el ACP que hicimos antes no toma en cuenta para nada la variable a predecir. Entonces, identifica las componentes principales que resumen de la mejor manera las variables predictoras, X1 hasta XP, pero que estén a la vez relacionadas con la variable a predecir. Es decir, las componentes ayudan a explicar la varianza de las variables predictoras, pero también de la variable a predecir. Ok, entonces esa es la idea. Bueno, entonces esto resuelve los problemas que vimos del método anterior al inicio. O por lo menos lo resuelve en muchos casos. Bueno, entonces vean, esto es un poquito complicado cómo se calcula. Les voy porque es una fórmula recursiva un poco matemáticamente enredada. Pero bueno, vamos a verlo. Dice, primero se centran y reducen los datos, las variables predictoras. Como siempre, en el caso anterior también, en el ACP, recuerden, siempre se centran y reducen las variables predictoras. Dice, los componentes ZM serán calculados como combinaciones lineales de las variables originales. Entonces ahora le voy a llamar a las componentes Z. Antes le llamé, ¿cómo le llamé antes? Z también. Ah, sí, le llamé Z también. Bueno, entonces estos componentes igual van a ser combinaciones lineales de las variables predictoras. Eso es igual. Seguidamente explicamos la forma en que se construyen estas componentes. Nada más que se van a construir de una forma un poquito más complicada.
Dice, vean, se corren P regresiones lineales. Vean que entonces hago una regresión lineal y predigo Y, digamos, cuando J vale 1, digamos que J es 1, entonces predigo Y con la primera variable con X1. Luego hago otra regresión y predigo Y con X2. Luego otra y predigo Y con X3. Son regresiones lineales de 2 variables, nada más. Entonces se van obteniendo estos betas. En cada regresión me sale un beta, ¿verdad? Porque hago una regresión lineal de una predictora nada más para predecir Y. Entonces cada tiro me va saliendo un beta. Entonces vamos a definir esta phi J1 como beta J. Este 1 quiere decir que es la primera iteración del algoritmo. Entonces, después voy a calcular Z1, la primera componente, esta extraña, se calcula así, multiplicando estos phi, que son los beta, por las variables originales. Y entonces aquí se obtiene la primera componente principal. ¿Ok? Que es multiplicar los beta que obtuve en esas regresiones extrañas por las variables originales. Entonces esto es interesante porque le va a dar más peso a las variables más correlacionadas con Y. Porque recuerden que el beta J siempre es directamente proporcional a la correlación de la variable a predecir con la variable predictora. Es por eso que graficamos la recta esa, porque esos los beta en realidad es la correlación o es proporcional a esa correlación. Bueno, entonces ya tengo la primera componente, Z1. Luego hacemos Z2. Entonces, otra vez, se ajustan P regresiones lineales y voy a calcular la Z2 ahora. De esta manera, hago una regresión lineal, pero con esta Z1 que acabo de calcular. Y entonces se obtienen estos errores. Se obtienen unos errores. Y estos errores representan, digamos, la información que estaba en X1 hasta XP que no había capturado el Z1 que hice antes. Ok, bueno. Entonces, esto es un poquito complicado. Luego se ajustan P regresiones lineales, pero con los errores. Es decir, aquí estoy tratando como de capturar lo que no había capturado este Z1. Entonces se ajustan P regresiones lineales y se obtienen otros betas. Estos se llaman beta, pero son distintos de los de antes, porque estoy haciendo una regresión con estos errores. Y defino phi sub 2 como estos beta. Phi sub j sub 2 como beta j, como estos que acabo de calcular haciendo los errores. Entonces defino la segunda componente principal de esta manera, multiplicando estos phi por las variables xj. Esto quiere decir que digamos, Z2 es una componente que está tratando de capturar aquello que no habían capturado las primeras J, la primera componente. ¿Por qué aquí se involucra Y? ¿Por qué estas sí toman en cuenta Y? Porque observen que desde un principio estoy haciendo regresiones para estimar Y. Entonces, estas componentes, estos beta que los estoy aquí definiendo, estos phi, capturan lo que hay en Y, ¿verdad? Cosa que no hace el ACP. Bueno, de igual manera, una vez que tengo Z2, entonces hago una regresión lineal, pero ya no con Z1 nada más, sino con Z1 y Z2. Para tratar de capturar aquello que estas dos componentes no han capturado. Y entonces eso me da un error. Y por eso es que ahora hago una regresión lineal, pero con estos errores. Entonces, aquí estoy tratando de capturar lo que no capturó Z1 y Z2. Igual, entonces defino una componente, aquí estos phi los defino de nuevo como estos beta de estas regresiones, y Z3 lo defino como esa sumatoria. Entonces, estos son componentes porque, ¿por qué son componentes? Porque al igual que en el ACP, la segunda componente tiene la información que no captó la primera. La tercera tiene la información que no capturó la primera y la segunda.
La cuarta componente tiene la información que no estaba en la primera, la segunda y la tercera. Y así sucesivamente. Por eso es que al final, en el ACP, recuerden, cuando vamos yendo a las componentes al final, voy para atrás, perdón, estas tienden a ser basura. Igual aquí. Vean que evidentemente estos errores y cada vez van a ser más chicos. Entonces, conforme avanzo para allá, las componentes van a ir aportando menos y menos y menos. Entonces, en ese sentido, esto también es un ACP que se construye de una manera muy distinta. ¿Ok? Y tomando en cuenta Y. ¿Por qué este sí toma en cuenta Y, la variable a predecir? Porque estas regresiones siempre se hacen en función de predecir Y. Bueno, y así sigo recursivamente, ¿ven? Si yo supongo que tengo calculado hasta zm-1, puedo calcular la zm, la siguiente. Igual, haciendo unas regresiones, p regresiones lineales con estas zetas. Y entonces, se obtienen unos errores, se hacen otras regresiones con esos errores, se obtienen unos beta, y estos phi los voy a definir como los beta, y la z, la componente principal, mésima, la construye haciendo estas multiplicaciones. Entonces, esto sucede, entre más me vaya para allá, menos aportan las componentes. Entonces, no se preocupen si no entienden muy a fondo eso, que es medio complicado, estas fórmulas matemáticas. Lo importante es que entiendan que efectivamente, si venimos aquí al inicio, la Z1 es la que más capturó. ¿Por qué? Porque la Z2 la hago con los errores. Es decir, la Z2 trata de capturar lo que no capturó Z1. Luego la Z3 trata de capturar lo que no capturaron Z1 y Z2, y así sucesivamente. Entonces, conforme me voy alejando, lógicamente los errores van a ser menores, y entonces los aportes de esa Z son cada vez menores, igual que en un ACP. Ok, muy bien. Ok, entonces, así es como se calculan, un poquito complicado, pero lo que sí es cierto es que esta manera de calcular las componentes sí toma en cuenta Y. Repito, ¿por qué? Porque cuando yo hago regresiones de los errores, estoy tratando de predecir Y. Entonces, estoy encontrando unas ciertas componentes que me predicen Y o que tratan de predecir Y. Mientras que las componentes del ACP que hice antes no tenían nada que ver con Y. De hecho, no tienen nada que ver. Entonces, podría ser que esas componentes no predigan para nada a Y. Perfectamente puede suceder. Aquí sí, porque fueron construidas en función de Y. Bueno, entonces igual, una vez que tengo esas M componentes, uso M menor que P. ¿Ok? Y Regresor hace los mismos gráficos que hacía antes, pero ahora con MCP. MCP quiere decir mínimos cuadrados. Entonces grafica el error cuadrático medio y busca donde dé el mínimo. Por ejemplo, aquí me está diciendo que con 11 componentes. O grafica la varianza en el eje Y y busca dónde se estabiliza un poco. Ella busca algún punto donde considere que se da una estabilización, que sea como un codo de Jambo. Aquí no está tan claro, pero él busca ese punto. Bueno, entonces el ACP y el MSP no tienen por qué dar igual. Normalmente la varianza explicada por es mejor que por el ACP. Puede ser que den igual, ¿verdad? Normalmente da mejor el MCP. No siempre, ¿verdad? En esto no hay reglas generales, pero casi siempre el MCP tiende a dar mejor y tiende a ocupar menos componentes. Casi siempre. Si les da al revés, no se preocupen. Puede ser que en ese caso no se cumplió. Bueno, entonces vamos a ir a hacerlo en Regresor. Es lo mismo, por dicha. Aquí también Regresor usa variables dummy automáticamente y cada variable categórica de Q categoría se transforma en Q-1 nuevas componentes. Ok, bueno, aquí está aclarado eso. Y vamos a ir a correr el MCP. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí.
Simplemente es aquí mismo en este menú, nada más que le voy a decir que lo haga automático, igual, y le digo aquí que haga MCP. Le doy a ejecutar y ya, puedo graficar aquí. Vean que MCP, recuerdan que el ACP usó todas las componentes. MCP dice, no, es suficiente con 9, que es lo que generalmente hace MCP. Él dice, con 9, yo predigo. En la varianza también para en 9, ¿ven? Este es interesante, este gráfico, es cómo explica la varianza, pero de la variable a predecir. Esto es importante porque este método nos está tomando en cuenta la variable a predecir. Entonces está explicando bastante bien la variabilidad de la variable a predecir. Aquí está la predicción del modelo. El gráfico de dispersión se ve bastante bueno y los índices generales, 86. Es muy similar y vean que tengo menos componentes, ¿verdad? Ok, es una regresión bastante buena. Aquí también yo lo puedo hacer manual. Yo puedo decir, úseme solo 3. Vamos a ver qué pasa. Vean que con 3 predice bastante bien, ven, 85%, casi me quedó igual. Y ahora solo tengo 3. En la tarea le preguntamos a veces ese detalle. Ok. Bueno, muy bien. Ahí estaría con 3. Bueno, muy bien, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Ven que está dando mejor MCP que ACP. Ven, tengo 85% de correlación. Y eso que el último tiro lo dejé con 3 componentes apenas. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas, sobre este método? Ok, bueno, muy bien. Muy bien. Entonces vean que con eso ya terminamos todos los menús de acá. Entonces, voy a hacerles para terminar, voy a ver si logro hacer predecir individuos nuevos. Entonces vean, voy a ir aquí al escritorio a buscar datos y este Boston Casas lo voy a duplicar para crear unos datos nuevos. Entonces lo voy a poner así, Boston Casas nuevos. Entonces supongamos que, esperen para ver, sí, digamos que estos son Boston Casas. Y digamos que los nuevos datos son, voy a borrar aquí para ver si me sirve. Es que yo voy a borrar, voy a dejarme 5 filas de ahí como si fueran nuevos. Bueno, los voy a modificar ahí un poquillo. Entonces ahí, digamos que solo tengo esos datos. Esos son mis datos nuevos. Y digamos que la variable a predecir es esta, entonces en la variable a predecir va a venir un NA. Porque ya, y lógicamente como son datos nuevos, no se sabe cuánto vale la variable a predecir. Eso es lo que quiero predecir. Entonces digamos que se llaman NA. Entonces ya son nuevas casas y quiero predecir. Entonces estos se llaman, estos ya vienen, estos datos vienen con un NA aquí. Vamos a ver si me sirve. Porque, y digamos que voy a cambiar algunos datos ahí un poquillo. Aquí era un 93, aquí era un 90. Bueno, podrían retocar un poco ahí los datos para suponer que son otras casas. Pero bueno, dejemos esos. En teoría son nuevos. Entonces aquí, ahí está. Esos son los datos nuevos. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vean. Como es siempre. Primero yo tengo que calibrar mi modelo. Digamos que vuelvo a generar aquí training testing y tengo mis datos. Lo primero que yo tengo que descubrir es cuál es el mejor de todos. Entonces, digamos, voy a usar todos con los parámetros por defecto para que sea más rápido. Hago regresión lineal, hago regresión penalizada, hago árboles, hago bosques aleatorios, hago potenciación, hago cabecinos más cercanos, hago support vector machines, hago reducción de la dimensión. Digamos, voy a dejar esto por defecto. Y hago redes neuronales. Vamos a ver, ahora es capaz que dura mucho. Es que lo he dejado con 100,000, ¿se acuerdan? Con 100,000. Bueno, ahí está corriendo redes neuronales. Entonces, la idea es hacer un comparativo, ¿verdad? Para ver con cuál método me voy a ir para predecir los individuos nuevos. Para saber cuál método voy a usar, pues corro todos y veo cuál me da mejor. Yo debería calibrar un poco, ¿verdad? Y jugar un poco más, ¿verdad? Para encontrar. No me converge la red neuronal. Entonces, esta red neuronal voy a hacerla más debilita. Voy a hacerla para ahí 4.3. Le voy a poner 50,000 y le voy a dar ejecutar. A ver si me corre. Ahí está. Ahora creo que sí me corrió. Ahí está. Muy bien. Entonces me voy a comparación de modelos y me voy a guiar por la correlación. Vamos que me voy a guiar por la raíz cuadrada del error cuadrático medio, que es generalmente la que se usa más. Y resulta que mi mejor modelo es bosques aleatorios. Bueno, vamos a ver si lo hago por correlación. También. Entonces ya está clarísimo aquí que el mejor modelo es bosques aleatorios. Entonces ahora me voy para los individuos nuevos. Ok, muy importante. Cargar los datos. Entonces, cuando yo cargo los datos para generar un modelo nuevo, ¿por qué genero un modelo nuevo? Porque voy a usar todos los datos. Recuerden que siempre es un error no usar todos los datos para el modelo final. Porque para el modelo final debería aprovecharse toda la totalidad de los datos. Entonces ustedes dicen, ¿para qué sirvió todo esto que duró un montón? Solo sirvió para decidir que voy a usar bosques aleatorios. Y si hubiera usado alguna ponderación de bosques aleatorios, tendría que haberla guardado para recordar. Digamos, bueno, digamos que lo hice con 100 árboles. A ver si todavía me mejora. Comparación de modelos. Bosques aleatorios sigue siendo el mejor. Bueno, con 100. Entonces, ahora sí, individuos nuevos. Entonces, yo vuelvo a cargar. Aquí tengo que volver a cargar todos los datos. Porque él va a construir un modelo. Vean que aquí me lo marca. No, ese no era el que quería, perdón. Con todos los datos. Boston Casas. Más bien, voy a coger todos los datos. Boston Casas. Ahí está. Entonces, cargar. Entonces, ven que ahí tengo todos los datos. ¿Ok? Y ahí está la variable de predecir. Entonces, yo me vengo aquí a transformar datos. Entonces, yo digo todos los datos como no los toqué nada, los dejo igual. Le voy a aplicar aquí. Ahí está, perfecto. Selección de la parametrización. Ven, entonces aquí es donde yo escojo. Yo digo, voy a usar bosques aleatorios. ¿Por qué? Porque ese fue el que me dio mejor cuando yo hice aquí la selección de modelos. Y yo decidí que iba a hacer con 100. Entonces voy a usar bosques aleatorios con 100. Y aquí escojo la variable a predecir. Tienen que tener mucho cuidado que escojan valor promedio, que es la que estoy prediciendo. Bajo aquí, vean que esto a veces no se ve. Yo recuerdo que una vez tuvieron un problema los alumnos, pues no lo encontraban. Aquí está, generar modelo. Ahí generó el modelo ya. Ven, en 100 árboles. Bueno, generado el modelo, ahora sí, me voy a cargar los individuos nuevos. Entonces, coma punto. Cargo mis individuos nuevos que se llamaban Boston Casas Nuevos. En Boston Casas Nuevos. Abrir. Y le doy cargar. Vamos a ver. Y los datos no poseen las mismas columnas. ¿Por qué no poseen las mismas columnas?
Ah, es que yo creo que yo terminé, vamos a ver, eran 13 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto me está estorbando. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eran 13 con la variable a predecir. Creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 variables. Y aquí en esta data, ¿cuántas variables tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pero es que esa está bien porque esos son los datos originales. Cargar individuos nuevos. Aquí fue donde los cargué. No, me está dando un error porque él verifica que la cantidad de columnas sean iguales. Entonces pareciera que yo, por alguna razón, quité una columna. Vamos a ver. Profesor, ¿no será porque el número, la columna ID primera está repetida? 21, 22, 23 hasta 30. Pero no hay ninguno repetido ahí, ¿o sí? Ah, repetido No. respecto a los números. Sí, señor, que ya hay un ID 21, un ID 22, un ID 23 en la base de datos original. No debería ser eso, pero vamos a probarlo. Voy a ponerle aquí más números. A ver qué son estos. Que él crea que son los mismos. Ok. Voy a ponerle un número ahí bien grande para que este ID no coincida con los que ahí tenía. Ok, gracias. Voy a hacer ese intento. Creo que eso no coincide o sí coincide. Voy a ponerle otro cero más. No recuerdo porque esta tabla de datos era bastante grande. Ajá. Tal vez el problema no es por la última fila que dice 12. Ajá. Sí, es que tiene que decir eso porque no tendría gracia. No tendría gracia ponerle el valor a predecir porque se supone que ese no se conoce. No, la fila. La columna no, la fila. En la fila usted tiene una fila que no tiene datos, que es la 12. No debería darle problema tampoco, pero vamos a intentarlo también. Yo creo que es porque tal vez no, en lugar de ir NA, lo que tiene que hacer es no ir nada. Es que en clasificación hay que poner un NA. Aquí al rato es que la variable a predecir no tiene que venir. Ajá. Vamos a ver. Pero habría que quitarla aquí. Yo tenía por ahí un ejemplo, pero bueno, vamos a ver así. Quitando la variable a predecir, ven, la quité del todo. Entonces aquí, ok. Abrir. Algo no le está gustando. Hombres, fila, coma y punto, ¿verdad? Sí, es coma y punto. Coma y punto, sí. Para ver. Para ver si yo tenía, no sé, no debería eliminar la columna ID de los datos nuevos más bien. No, ese sí debería ir porque esa iba en la otra variable y esto es lo que tiene que tener el mismitico formato. La única que cambia a veces es la variable a predecir. Yo tenía por aquí ejemplo, yo tenía un ejemplo, vamos a ver.
Yo tenía un ejemplo por ahí, pero no lo veo aquí. Ujú. Al haber hecho códigos disyuntivos completos, aumentó las columnas. Me dice Javier, sí, pero él lo hace por dentro, Javier. Entonces ese no debería ser problema. La columna ID, me dice David, si no la usa el modelo, pero, exacto, para nada la usa el modelo. Pero si va en la tabla de datos original, debe ir en la tabla de datos a predecir. En los nuevos. De hecho, el requisito fundamental es que tenga... Bueno, voy a hacer esto, vean. Voy a subir la misma tabla que usé para entrenar. A ver qué pasa. No debería, eso no tiene gracia, pero es para verlo del formato del archivo. Boston Casas. A ver una cosa. Ajá, ven qué extraño. Aquí sí me lo cargó. Lo que no le está gustando es que no tenga valor en la variable a predecir. Ven que aquí lo deja en vacío. Pero, ok. Profesor, es que le pone eliminar NA en el documento, entonces cuando le pone la variable... Sí, sí, eso es. Espere para ver. Boston Casas, ¿cómo se llama? Valor promedio, sí. Ya, sí, el compañero tiene toda la razón. Bueno, lo voy a volver a corregir. Valor promedio. Sí, es que yo le puse aquí, coma NA, coma NA, coma NA. Y entonces, ahí lo volví a hacer como era. Es que el compañero me acordó de esto, ¿sí? Vean que aquí tengo que decirle que no elimine NAs. Porque, ¿qué pasa cuando elimino NAs? Todo queda vacío, que es lo que me dijo algunos de ustedes. Muchas gracias. Entonces, vean, voy otra vez. Individuos nuevos. Entonces tengo que ponerle que no elimine NA, porque si le pongo eliminar NA, entonces me queda, cuando le voy a cargar aquí, no queda nadie, ven. Ahora sí, ven. Gracias. Sí, ¿qué fue el que me dijo eso? Tal vez es que hay que ponerle 0 o algo, pero sí, pero acordarme de ponerle, porque como esta tabla pone NA, elimina todo, entonces no queda nadie. Ok, bueno, ahora sí, ahí están mis individuos nuevos, ¿los ven? Sin valor en la variable a predecir. Entonces le digo predicción y ya hizo la predicción. Ahora lo que yo hago aquí es descargarlo. Entonces descargo mi predicción y por alguna razón está saliendo algo extraño aquí. Cargar individuos nuevos, sí. Predicción de individuos nuevos. ¿Qué dice aquí? El mensaje aún no carga los datos. Cargar. Los datos no poseen las mismas columnas. Si a alguno le sigue gustando, tiene razón. Cargados los de training. ¿Los de training? No. No, pues solo tengo 10, ven. Sí, a alguno le está gustando. Ok, cargar los de training. Alguien me dijo esto, voy a hacerle caso. Algo no le está gustando en el formato, porque aún no los ha cargado, pero ¿por qué antes sí los cargó? Voy a empezar aquí otra vez. Subir Boston Casas. Le voy a decir cargar, transformar datos, los dejo todos iguales. Aplicar. Selección de parámetros. Voy a usar bosques aleatorios con 100. Genero el modelo. Ahí lo generó.
cargar individuos nuevos. Voy a subir Boston Casas nuevos. Le doy cargar. Ajá. Profe, el Sí. problema es la X que dice incluir nombre de fila. Ah, sí. A ver, quitar esto aquí. Pero todavía me dice que no posee las mismas columnas. Es que ese archivito, algo tiene que no está igual al original y por eso es que a él no le gusta. Si no está exactamente igual, entonces no le gusta. Lo raro es que cargar individuos nuevos, subir. Sí, estos son los de training. No le está subiendo todavía. Ok. Ajá. Déjenme ver. Bueno, un último intento. Si no, pues en realidad aquí lo que falta ya lo predice y uno lo descarga. Eso es lo que debería hacer. Pero por alguna razón yo no generé ese archivo bien. Eso es todo. Entonces vamos a irnos a Boston Casas. Voy a hacer un último intento. Salvar como Boston Casas nuevos 2. Y voy a dejar solo esos 5 individuos. Digamos que esos eran los 5. Los 5 nuevos. Ujú. Ahí está. Ahí está. Tengo 6. 5 individuos nuevos, sí. Entonces salvo. Voy a dejarle el valor aquí. Ahorita se lo quito. Entonces voy a subir Boston Casas nuevos 2. Ujú. Cargar. A alguno le gusta. Vamos a ver. Eliminar NA. Bueno, algo. No sé si será que esta última versión tenía un problemita ahí. Porque sucedió algo raro. Vamos a ver, si subí a Boston Casas y le doy cargar, ahí sí los carga. Y ahí están todos. Y vean que, bueno, voy a predecir los mismos datos que tenía. No importa. Entonces le doy aquí predicción de individuos nuevos y él hace la predicción. Ven que aquí hizo la predicción. Yo le voy a descargar y en un archivo, ahí, vienen, vean que en la última columna, este no era el valor que estaba, sino esta es la predicción. Ok, pero bueno, así es, ese es el procedimiento. No sé si les quedó claro. Por alguna razón voy a revisar bien, a ver si es que hay alguna pulga y no la hemos, y en la última versión que publicamos y no nos habíamos dado cuenta. Pero ese es el procedimiento. Aquí carga los nuevos, se supone que en un archivo donde el valor de la variable a predecir viene en NA o viene en 0 y el modelo entonces se lo genera y se lo pone. Ok, entonces, y ahí le aparece, aquí aparece la predicción, ¿ven? Eso es el procedimiento. Ok, bueno, muy bien. De hecho, en la tarea no viene, no pedimos hacer eso, pero como alguno de ustedes preguntó, pues así es como se hace. Ok, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ya se nos agarró ahí. No importa, lo importante es aprender. Bueno, muy bien. Entonces, ya para terminar, nada más viendo la tarea número 4. Son los mismos archivos que hemos venido usando aquí, Alquileres Brasil. Y la idea es con hacer redes neuronales con algunas configuraciones para ver cuál les da mejor.
Luego aquí hay un archivo que sí es nuevo, aseguradora de reclamos de auto. Y entonces aquí vienen algunas variables numéricas, algunas variables de categóricas ordinales. Y entonces aquí viene también usar redes neuronales con algunas configuraciones en ese archivo. Luego viene otra vez Alquileres Brasil, pero esta vez es para usar ACP y MCP para ver cuál le da mejor y para probar también con algunas configuraciones. Aquí le dice con algunas para que ustedes prueben. Aquí lo ponemos en la tarea y ustedes nos digan si mejoró o no mejoró, cuál prefieren, etc. Cualquier pregunta, por supuesto, como siempre en el foro, cualquier detalle. Entonces son esos 3 ejercicios. 2 con redes neuronales y 1 con ACP y MCP. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Ahí voy a revisar esto mañana con tiempo y ahí les cuento en el foro qué es lo que estaba pasando con ese archivo. De hecho, yo por ahí tengo un ejemplo, pero es curioso, con el archivo completo se hace la predicción porque tiene exactamente el mismo formato. La idea es que tiene que tener el mismo número de columnas, las mismas variables, en el mismo orden, todo. El número de filas, obviamente, normalmente cuando uno predice es menor. Pero voy a revisarlo para ver que si es que tiene alguna pulguita para corregirlo o lo que sea. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Ok, muy bien. Entonces, decirles que para los que llegaron tarde, que bueno, hoy es la última clase del curso. La tarea, como siempre, es para de hoy en 8 días. De hoy en 15 estaríamos iniciando el curso de programación R. Ya pueden ir matriculándolo. No es requisito fundamental haber ganado este curso, entonces ya pueden ir matriculando el curso de programación R que empezaría de hoy en 15 días, igual a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica. Ok, bueno, muy bien. Entonces, Dave, vamos a abrir aquí la cámara de video para despedirnos y saludarlos. Bueno, de hoy en 15 yo voy a estar, como les dije, con el profesor Carlos Agüero. Yo lo voy a acompañar en la clase. Él es un profesor certificado por RStudio. Creo que es de los únicos 3 o 4 que hay en toda Latinoamérica. Como tutor oficial de R. Pero yo también lo voy a acompañar en el curso. Y luego nos volvemos a ver. Yo, el curso en el curso de métodos avanzados lo imparto yo directamente otra vez. Entonces, muy bien. Entonces, nos vemos Dios mediante de hoy en 15 días. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias.